al nombre del Señor. Bien. Les invito para que demos lectura a la palabra de nuestro Dios. San Mateo capítulo 21. Aleluya. Verso 18 al 22. Amén. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. San Mateo, capítulo 21, versos 18 al 22. Amén. San Mateo 21. 18 al 22. Voy a lectura, van a seguir la lectura mentalmente. Amén. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudases, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeses: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiré. Les ruego que oren a mi favor y voy a orar para ustedes, soberano Dios. Te doy gracias, Señor Dios omnipotente, bendito y adorado. Te ruego, Señor, que dirijas mis pensamientos, mis palabras, de mi garganta, para que tu palabra quede viva y eficaz. Y da cuenta como conviene, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, en los méritos de Cristo, y para gloria de tu poderoso nombre. Obra, Señor, como solo tú puedes y sabes hacerlo, Señor. Oh, adorado Rey, adorado Rey, adorado Rey de la gloria. Engrandecido sea tu nombre, bendito desde ahora y para siempre, Rey soberano. Y vivo Jesús, nuestro Redentor y Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Y quiero decirles que la oración es tan poderosa como Dios. Porque nuestra oración está proyectada al Dios que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos creemos esto? Porque resulta de que la oración nuestra, yo he pensado, tiene que pasar algo cuando oramos. Cuando fui pastor en Guarne tenía un vecino al frente, tenía un granero y era ateo. Y yo creo que cuando orábamos allí, algo tenía que pasar, porque de un momento a otro el ateo se cebó a que cuando estaba enfermo llegaba a la dominical a pedir oración. Y por 3 ocasiones llegó grave el hombre, muy mal de salud, a pedir mi oración, y oramos por él. Llegaba y decía: yo vengo a que me hagan el favor y oren por mí, que estoy muy enfermo. Y él me decía: yo no creo en Dios, Dios no existe. Pero llegó: ahí está la oportunidad, Señor, sana este anciano, sana este necio, Señor. Pues créame que orábamos por él, y al rato regresaba y decía: oiga, vengo a darle las gracias, estoy sano. Y cuando él decía eso, entonces yo inmediatamente decía: hombre, Dios trató con este hombre, ahora aquí hay que caer. Me lleva para donde él y le decía: don José, ahora que Dios nos sanó, ¿usted qué opina del Dios que nosotros tenemos? Yo no, es que yo no creo en Dios. Le digo: entonces, ¿usted qué cree? Y yo: no, yo creo en la oración de ustedes. Digo: la oración de gente como ustedes tiene que llegar a alguna parte. Y le dije: la oración de nosotros llega a la presencia del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y cuando Él mueve su mano, Él hace maravillas, porque nuestro Dios está en los cielos.
Y me sacaba de las islas, ¿verdad? Un día hasta me dijo que cuento de creer que es que en el arco iris, que Dios se lo puso a Noé como una señal. Hombre, el arco iris era el resultado de la llovizna y de los rayos ultravioleta del sol. Eso lo hago yo con una manguera. Entonces, por ahí como a los 8 días se viene un vendaval y hay unos torbellinos tremendos que hay donde él vivía. Yo recuerdo que llegó a envolver una ebanistería que había como de 3 pisos y la levantó. Y él apenas en el aire parecía una licuadora. Y en ese momento venía yo pasando por la calle y sale el viejo a la carrera y me alcanza y me dice: no, pastor, no me vaya, camine para mi casa, que esto está muy azaroso. Y me metió hasta la casa de él y era que el pastor, haga algo que de esto sí me da miedo. Y entonces cuando un poco de muchachos ahí vecinos de la cuadra observaron, arrancaron para la casa donde también entraron allá. Entonces a nomás lo vieron temblando el viejito, ya llegan le dicen: don José, pero que nosotros lo hemos escuchado cuando usted le ha dicho al pastor que el arco iris usted lo hace con una manguera, saque la manguera porque haga el arco. Y el viejito ahí temblando: es que no, muchachos, déjense hablar bobadas, que a esto ni que yo dije, no hablen bobadas, déjenme, no, pastor, quédese aquí. Y luego comencé a hablar y dije yo: Señor, tú tienes poder sobre el viento. Tú dominas sobre todo. A ti te obedece el viento, a ti te obedece el mar, a ti te obedece el sol, a ti te obedece todo lo que hay. Aleluya. Entonces, hermano, en 3 ocasiones, y en 3 ocasiones Dios salvó el paciente. Y siempre me decía: porque lo cierto es que cuando nosotros oramos hay personas que al llegar al culto y al vernos para ahí arrodillados en cualquier rincón, entonces dicen: ¿y estos a quién le oran? ¿A quién? Yo no veo por ahí a nadie. El Dios que nosotros tenemos no lo vemos, pero es más real, que el suelo que pisamos, que el aire que respiramos y que el sol que nos alumbra. Nuestro Dios es real. ¿Cuánto lo sentimos? ¿Cuánto sentimos la presencia del Dios que estoy predicando en esta noche? La Biblia me dice: Moisés y Aarón entre sus alrededores, y Samuel entre los que invocaban su nombre, y él le respondía. Gloria al Señor. Lo que pasa es que el Dios que nosotros tenemos es impredecible. Él hace cosas asombrosas. Pero yo en mi vida lo más asombroso que he visto, y que eso puede ser una locura y no te diría: el pastor está chiflado. Hermano, pero de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Amén. La Biblia me dice que Él se levantará para hacer su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. Porque lo que Dios hace parece extraño para muchos, pero para nosotros no, porque nuestro Dios puede. Hace muchos años, por casi como casi 30 años, allá en Guarde también, me llega una vez un muchacho que estaba recién bautizado, y entonces era hasta un empresario, y él me dice que sí, ay pastor, estoy desesperado, y llegó llorando con un niño en los brazos. Me dijo: a mi niño se me accidentó hace como 15 días, se me cayó sobre una ruma de vidrio, se le clavó aquí por este lado una esquirla de vidrio, se le profundizó en esta parte, y a estas alturas me le han hecho 2 operaciones para tratar de sacarle el vidrio y no han podido. Y en la segunda operación que le hicieron me desmayé. Entonces ya me dijo que había que esperar a que volviera a ganar, porque tampoco la pudieron encontrar en vidrio.
Entonces ya va para la tercera operación, pastor, y yo estoy tan desesperado que yo traje a mi niño para que usted me haga el favor y ore por él para que el Señor me le saque el vídeo. Oiga, eso queda como grave, ¿no es eso? Hombre, poder en el Señor, oiga, pensando, ¿será que Dios saca vídeos? Y Él puede. Entonces, yo dije, hermano, ¿usted cree que Dios puede sacarle ese vidrio? Y me dijo, pastor, si no hubiera creído, yo no lo habría traído. Amén. Y yo, entonces, si puede creer, al que cree todo le es posible. Amén. Entonces, venga, arrodillémonos, tengamos el niño ahí en los brazos y oremos por el niño. Y lo pusimos a orar por el niño y oramos por el niño. Y entonces, hermano, tenga confianza que Dios hará algo que sea para que le vive el niño. Ese vidrio tiene que salir de ahí. Pero se va para la cara con el niño con el vidrio incrustado. Supuestamente no pasa nada. Pues cuando por la mañana, al otro día, como a las 9 de la mañana, cuando llega llorando, y llega con una cosita como una cédula plastificada, y era un papel blanco. Y en medio del papel blanco traía, estoy haciendo una cabaña en la terraza, una cabaña grande, y tenía la escala acá para subir donde está viendo la cabaña, y una ruma de adobe estaban aquí a este lado, y se subieron, madrugaron los dos niños y se van a jugar el poquito, el que tenía el vidrio incrustado en la rodilla con el otro, se van a jugar a las escalas, y el más pequeño lo empuja al enfermo, lo empujó y lo tiró de las escalas. Y en la caída había un pedazo de vidrio de adobe que se partió y quedó un pico así, y en la caída lo cogió el pico y lo cortó aquí así, por un lado donde le habían hecho la operación. Entonces cuando él corre y recoge el niño vaciado en sangre, va y trae una gasa y se agarra a secarle la sangre en esa herida. Cuando de pronto llega y mira la gasa, cuando el vidrio en la gasa. Y entonces digo, uy, digo, esto fue Dios. Dios sí sabía por dónde estaba el vidrio. Gloria al Señor, y Él sí tiene poder para sacar. Alabanza el nombre del Señor. Entonces que Dios hace cosas extrañas, las hace, pero las hace. Gloria al nombre del Señor. Por eso nuestro Dios está en los cielos y todo lo que tiene lo ha hecho. Por eso sus discípulos, vean, cuando los discípulos empezaron a seguirlo, cada día era una cátedra gloriosa para ellos. Es que caminar con Jesús es lo más hermoso que hay. ¿Para cuántos es hermoso caminar con Él? Una mañana salen con Él y llegan a cierto lugar y probablemente venían sin desayunar. Pero Él se acerca donde hay una higuera muy frondosa y se ponía a buscar en ella. Oiga, es Él. Él no improvisa, Él no se equivoca, Él sabía que ahí no había nada. Pero Él quería darle una enseñanza gloriosa a ese muchacho. Y comienza a rebuscar en ella y nada. Hasta que de pronto el tiempo cuando dice, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y se quedaron mirando cuando vieron como algo, como un vapor que la iba secando. Y dice que se secó desde la raíz. Y ellos dijeron, ¿cómo es que cuando tú pronuncias esta palabra la higuera se seca? La Biblia me dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Voy a citar el texto de la versión griega. Dice de la siguiente manera, en estos últimos tiempos nos ha hablado el Hijo. Gloria al nombre del Señor. Es decir, que por esa razón Jesucristo es Dios manifestado en carne, porque Él es el que sustenta y da vida a todo lo que hay. ¿Cuántos lo creemos y cuántos sentimos en esta noche, en este lugar, a buscar de nuestras vidas? Hay alguien que percibe una presencia sublime. Nos ha hablado el Hijo.
a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hermano, en el mundo hay mucha gente que divide a Dios internamente y dicen que en Cristo hay una Trinidad. En Cristo no hay una Trinidad, porque en Cristo no hay sino una sola sustancia. Lo que los teólogos y filósofos llaman la hipostasis. Pero en Cristo solo hay una sustancia y no se puede dividir. Gloria al Señor. Cuando Él pronuncia el logos filosófico, ¿qué es la vida para usted? Yo diría, para mí la vida es la esencia del ser. Si se me sale la esencia, se me descompone la materia. Pero Él es el que mantiene la esencia vital de nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. No es por eso que el hermano caso, no, los niños se sorprenden. Pero Él le dijo, hija, de cierto os digo que si tienen fe, lo que yo he hecho también lo pueden hacer ustedes. Amén. Amén. Y digo, y es más, si tuvieres fe, podían decir a este monte, quítate de aquí y pósate en el mar, y os será hecho. Alabanzas al nombre del Señor. Y entonces les dice, esto es lo que me llama la atención, les dice, y todo, amén, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos queremos esto? Alabanza al nombre del Señor. Por eso me preocupa profundamente que las tres cosas que nos han traído hasta donde hemos llegado parece distinguirse en nuestro tiempo. Hermano, esta iglesia crece cuando hay oración, cuando hay lectura de la palabra. Amén. Y cuando hay el empeño por vivir lo que aprendemos de Dios cada día. Porque cuando a Dios se le obedece, se tiene todo el derecho. Porque uno solamente puede solicitarle algo que uno necesita al que le sirve. Gloria al nombre del Señor. ¿Y cuántos creemos que somos servidores del Dios Altísimo? Amén. Hermano, déjeme decirle que hay personas que de pronto no son tan evangelistas, no son tan sorprendentes y elocuentes en predicar la palabra, pero son gente de oración. Y déjeme decirle que donde se arrodilla un siervo del Dios Altísimo, las potestades del infierno tiemblan. Nosotros estamos seguros de esto. Nosotros no nos hemos formado del quebrazo y venimos de la nada. Pero les digo la verdad, en mi vida cuando me convertí, en mi tierra nos decían que nos iban a matar, nos tiraban a matarnos. Hermano, en mi tierra, en Harina Antioquia, decían, vea, le vamos a bombardear la capilla. Y un día fueron y pusieron 3 bombas. Y cuando eso explotó, apenas se sintió como una onda silenciosa que explotó y salió el chorro de humo por debajo de la capilla. En 3 ocasiones no explotó. Eso no explotó. Una noche cogen al hermano Agustín, que es el que me dio el mensaje y me bautizó, Agustín Restrepo, ya me voy con el Señor. Y estando ellos acostados en un pisito de madera, los encerraron, los rodearon, le echaron gasolina a la casa y enseguida trajeron un balde grande, una lata de gasolina, tenía la manteca en otro tiempo, que era una lata así cuadrada, algunos la conocieron, ¿no? De acá la arrimaron ahí cerca donde ellos la iban a voltear y resulta de que alguien se adelantó y tiró un fósforo y tuvieron que salir corriendo y se quedó ahí la lata de gasolina ardiendo. Cuando el hermano se levantó, que dormía en el suelo ahí en una esterita así y con un cobertorcito de cubría, se levantó cuando vio eso todo ardiendo y ahí se levantó y tomó la colchita esa y se levantó y solamente comenzó a pasar por donde estaba la candela diciendo, hay poder,
en el nombre de Jesús. Y la candela se iba desapareciendo. Y solamente quedó la lata ardiendo. Y cuando quedó la lata ardiendo, me llevó a la corte y dijo: hay poder en el nombre de Jesús. Y la cubrió, ahogó la gasolina que había. Y eso le pasó, quedó con un galón de gasolina para casa. Alabanza del nombre del Señor, aleluya. Le di gracias a Dios porque me puso allá. Después allá me tocó trabajar con él y fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Vive aquí en Medellín y el día que lo camino una de las iglesias acá. Ya está viejito, pero ahí está. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Porque es que esto no es de nosotros. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Y donde Dios mueve tu mano, cosas gloriosas pasan. Alabanza del nombre del Señor. Entonces, hermano, la oración no puede desaparecer. Nosotros necesitamos volver a él. En ese entonces, hermano, nosotros con tanta persecución, hermano, nosotros, créame, cuando íbamos a hacer un culto, 3 o 4 horas de oración. Y de verdad nos tiraron a matarnos. Dios nos libró. Gloria al nombre del Señor. Aquí hay un pastor que iba de Medellín y ha llegado todo el mundo, tenía que volverse de oración. El miedo era mucho. El miedo es muy grave. Hermano, el miedo es tan grande que acarró para todos. Yo toda mi vida he dicho, hermano, el miedo es tan grande, he experimentado tantas cosas. Que déjenme decirle que yo, la gente cosa con algo que me pasó a mí una vez en el llano oriental, yo en el llano oriental de una vez pasé un miedo tan terrible, siendo un muchacho como él, de 13 o 14 años. Y salí de un pueblo llamado Vista Hermosa Meta para una finca que tenía un tiempo para lejos y me vi medio borracho a medianoche. Me voy para allá cuando en el camino, desde que yo llegué allá no llegué a hablar de un arriero borracho. Y el arriero borracho es un espanto. Y cuando llegué a una carretera que agarren los llanos orientales no se ven casi curvas. Todo es plano y todo en línea recta. De un río a otro río y por ahí van las trochas, lo que llaman trocha en la carretera y por esa recta. Era una recta llamada la 24 y salía la 24 y tenía que recorrer para arriba. Y resulta de que en el camino había un río que llamaba el río Acacias. Y del río Acacias había más allá un caño que se llamaba Caño Seco, uno más pequeño. Entonces, yo cuando salgo a la carretera, cuando es que mula joven, digo el arriero borracho. Lo que menos que yo encontrarme con ese espanto. Y me quedo pensando cuando más adelante ya más que no me va a alcanzar y ahí mismo digo que se me olvida la borrachera y voy a correr. Y salgo a lo que me marcaba, oiga. Créame que llegué con tanta velocidad al río Acacias que sin saber nadar resulté al otro lado. Oiga, eso sí, entonces me ha trabajado toda mi vida cómo me crucé yo ese río sin saber nada. Y yo no el miedo sí es una cosa muy buena. ¿Y sabe cuándo me vine a dar cuenta que me había cruzado el río sin saber nada? Porque en el caño que era pequeño y llamado Caño Seco, había una palma inmensa que pusieron de puente con un cable. Y cuando me lo pero yo digo, es que parado sobre esa palma, es que pegado del cable, yo estoy en Caño Seco y entonces. Y ahí sí me toqué y todo lo que llevaba en los bolsillos iba empapado y iba mojado. Y yo me seguía que el miedo fue tanto, me crucé ese río caminando y estoy por acá. Pero lo cierto fue que verdad, el miedo era tan tremendo que había un pastor que iba de acá de Medellín y entonces todo el que llegaba ahí ya quedó la rodilla en Arillo, porque la persecución era muy terrible. Y él decía que es que hermano, uno aquí se consagra tanto que cuando yo llego a Medellín y me quito los pantalones para acostarme, a mi llamado que acostarme, tiro el pantalón y cae arrodillado. Bendito el nombre del Señor. Pero hermano, con miedo y todo, y pase lo que pase, pero Dios nos guardó. Gloria al nombre del Señor. Es que aquí hemos pasado hasta por agua tibia, pero Dios ha estado con nosotros. Alabanza del nombre del Señor. Y ahora como ya todo el mundo dice, no, el Evangelio es una maravilla. Ojalá yo pudiera. Y digo, es un raíz de vosotros. Cuando todos hablen bien de ustedes. Cuando todos hablan bien, entonces uno cree que ya estamos en la cruz, que ya no hay peligro de nada. Hermano, el diablo ahora tiene otras cosas. El diablo ahora ataca de otra manera. Y déjeme decirle que para resistirlo hay que resistirlo sobre la rodilla.
Hermano, yo toda mi vida he dicho, para uno resistir al diablo tienes que aprender a doblar rodillas. Porque la Biblia no me pone un ejemplo de un superhombre o un superángel para incentivarme a la oración o para incentivarme. Porque hay 3 estados por los cuales se necesita orar, ¿no es cierto? Está alguno afligido. Él entiendo cuando no veo mucha oración en la iglesia, digo, está en esta vida. Lo está acabando la alegría. Están como muy contentos. Está alguno afligido, haga oración. Está alguno alegre, tampoco se quede quieto. Cambia la mancha. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y dice, ¿y está alguno entre vosotros enfermo? Porque a veces está por allá el enfermo y viene ponen a criticar al pastor. Ahí estuve enfermo y no fue el pastor hablando. Si es que lo que hay que hacer es, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite. La oración de fe sanará al enfermo. Cuando creemos que Jesús tiene poder todavía para sanar. Y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Gloria al Señor. Y termina diciendo y Elías era hombre. Elías no era que estaba ya glorificado. Elías era hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Amén. Pero un día lo puso Dios por fontanero para el reino de Israel. Y le dijo, Elías, preséntate ante acá porque ya aquí te doy una orden. No habrá lluvia sobre la tierra, sino por tu palabra. Amén. Y se presentó y le dijo, voy a cerrar el cielo. ¿Por qué lo cerró? Porque tenía una orden del que abre y ninguno cierra. Amén. Y cierra y ninguno abre. Y cerró el cielo. Y no hubo lluvia. Y la situación se puso grave. Pero cuando la situación se puso grave, llegó el momento, porque a mí me llama la atención eso, y digo, y no se preocupe, que se cierre el cielo, pero mi mano no se va a cerrar para sustentarse. Cuando creemos que el que puede cerrarlo todo puede abrir la mano para derramar bendición sobre su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Pero no te preocupes. Si no hay agua aquí, si ven a vete al arroyo de Querín, bebe agua del arroyo. Y no te voy a dejar sin comida. Le he dado orden a unos cuervos que te sustenten. Aleluya. Y efectivamente, el día que voy para allá y digo, hay agüita al menos para tomar. Y no se la creía. Cuando por la tarde los cuervos volando, que con pan y carne venían y asados en el cielo. Y de la panadería donde vino el pan de vida. ¡Aleluya! ¿Cuántos hemos bebido de esta fuente? ¡Gloria al Señor! ¿Y cuántos nos hemos alimentado y nos estamos alimentando de esta provisión que solo viene de Él? Y Elías dijo, esto es una maravilla. Por la mañana pan y carne, y por la tarde pan y carne. Pero un día se seca el arroyo. Porque lo natural tarde que temprano desaparece. Se seca el arroyo y este hombre levante el capuche Elías y vuélvase a pasar esta decisión, porque yo le di orden a una viuda que te sustente. Probablemente hasta que va a pensar Elías, digo, que debe ser la viuda de un trajeto. Y yo tengo que tener mucha plata y me va a sustentar. Hombre, llega a la ciudad cuando le encuentra que esa viuda no tenía ni para dónde irse. Se le encuentra con una leñita que venía y entonces toqué al espíritu del hombre que hacer que le años. Y digo, mujer, la mi agüita que traigo. Digo, bueno, le voy a dar el vasito con agua cuando lleno. Pero bueno, prepárame una tortita
asada en el rescoldo y me la trae también, que es aquí hay que verla con la tortilla. Y digo, no, estás equivocado. En mi casa no hay nada, hay un poquito de harina y una porcioncita de aceite en una final. Digo, no, y yo vengo a preparar, esta niñita la llevo a preparar el último alimento y dejarme morir. Y entonces Elías le dijo, ven, pero dame a mí primero. Hombre, donde hubiera estado por ahí, muchos periodistas le habían dicho, profeta despiadado, se come lo único que tenía una viudita para sobrevivir con su hijo. Pero lo que no estaban dispuestos a pronunciar todos los días y anunciar en primera plana es, en la casa de la viuda hay provisión en la mañana, hay provisión en la tarde, allá está la gloria de Dios sustentándola. Y cuando creemos que ese es el que está aquí con nosotros y hasta el día de hoy nos ha sustentado. Yo es la orden. Yo hágalo, pero déme a mí primero. Porque así ha dicho Jehová, ni se te acabará la harina ni el aceite hasta que Jehová haga llover. Porque es que Dios de lo poco, de la nada, hace mucho, por eso es el divino creador. Y yo sigo creyendo que Él es el Dios que provee donde no hay nada. ¿Cuánto lo creemos? Alabanzas al nombre del Señor. Pero un día acá Dios le dijo, no, a ver si nada más váyase y preséntese ante él. Y el rey representó. Y el rey hasta le dijo, eres tú el que turbas a Israel. Y yo no turbo a Israel, eres tú y la casa de tu padre, habiendo dejado al Dios vivo y sirviéndole a los dioses muertos. Por esa razón ha venido esto. Y déjeme decirle que nosotros ya sabemos lo que pasó de ahí en adelante. Pero cuando Él hace lo que tenía que hacer, a mí me llama la atención, porque entonces pasa algo. Él le manda a decir al rey acá, le dice, vea, dígale que suban, coman y se prepare porque yo siento la lluvia que viene. Eso no lo sentía nada, eso no lo siente, el sentir de las cosas de Dios, solo lo siente el que está cerca de Dios. Alabanza del nombre del Señor. Amén. Y efectivamente, yo percibo la lluvia, pero se fue. Ahí donde me di cuenta de qué estatura era el paciente. Elías era delicado según los datos, alto todo y era más largo de la cintura para abajo que de la cintura para arriba. ¿Cómo nos damos cuenta? Subió al monte a orar y entonces dice cuando se arrodilló, llegó y se arrodilló y dice y metió la frente entre las dos rodillas. Era muy largo de acá para abajo, ¿sí? Allá meta usted la frente y yo estoy muy viejo por lo viejo. Bendito el Señor. Y se puso a orar, y se puso a orar y dijo así, no vea, suba arriba y me dice que ve. Y subió y dijo, pues no se ve nada. Y él ahí, postrado. Y yo subo otra vez. Y mi Señor, pues otra vez, eso está muy cansón. Yo no, suba 7 veces.